Fue Niels Bohr en 1923 el primero en proponer que la ley periódica de los elementos podía ser explicada mediante la estructura electrónica del átomo físico. Su propuesta se basó en un modelo que solo gestionaba un número cuántico, que era el orbital o nivel principal de energía. Cada una de las órbitas que vemos en el modelo atómico es un nivel de energía general y es el primer estado cuántico. Eso se debe a que los electrones solo pueden existir en las órbitas, pero no en medio de ellas. A diferencia de nosotros, entidades mecánicas normales, que tenemos que describir un desplazamiento entre todos los puntos intermedios de una órbita, los electrones simplemente se teletransportan de una órbita a otra sin recorrer el camino intermedio. Lo malo del asunto es que a cada órbita se le asignó un nombre y un símbolo. Por ejemplo, a la primera órbita o capa se le asignó el número 1 y la letra K, y así sucesivamente hasta la última órbita más externa, que era la órbita número 7, lo cual se correlacionaba con los niveles energéticos en la tabla periódica. Las órbitas, niveles o capas del modelo atómico de Bohr sirvieron para explicar los periodos de la tabla periódica. Es por eso que tanto esas órbitas o niveles de energía, así como los periodos, son 7. Ya sé que teóricamente podrían ser más de 7. Sin embargo, los átomos se hacen muy inestables ya hacia el final del séptimo nivel. En el octavo nivel, aun cuando se lograran sintetizar esos átomos, esos elementos, su existencia sería absolutamente efímera, siendo solo un acto de coleccionistas. Sin embargo, los elementos con los cuales vamos a estar más relacionados son de hecho aquellos que se encuentran en los niveles más bajos de energía, porque son más estables. Hasta aquí todos felices, todos contentos. Cada nivel de energía poseía una capacidad máxima de electrones que iba aumentando conforme aumentaba el nivel de energía. Sin embargo, no había una explicación para ese comportamiento. Adicionalmente, en los primeros años de la década de 1920, Sommerfeld y colaboradores encontraron otra característica cuántica del átomo. Y finalmente, el experimento de Stirling-Gerlach terminaría por definir otros estados cuánticos del átomo. Era como si existieran órbitas dentro de órbitas dentro de órbitas, por así decirlo. Pero no eran órbitas. Y lo que se conocía como órbitas, estos 7 niveles, tampoco se comportaban realmente como órbitas, porque los electrones dejaron de entenderse como partículas que giran alrededor del núcleo. Se comenzaron a entender como ondas estáticas dispersas alrededor del núcleo. Y de hecho, esas ondas estacionarias son tridimensionales y por eso adquieren formas como de globos de fiesta, lo que se denominan orbitales. Cada uno de esos orbitales posee una capacidad máxima de 2 electrones. Sin embargo, para poder entender a los orbitales, debemos entender cómo funcionan los 4 números cuánticos. Entonces, el primer número cuántico va a ser el nivel de energía, lo que en el modelo atómico de Bohr representaba las órbitas. Pero como ya no representamos a los electrones como planetitas orbitando alrededor del átomo, ya no podemos imaginarlo de esa manera. De hecho, la mejor forma de asumir estos números cuánticos es no imaginarlos. Literalmente son niveles energéticos en los cuales se puede presentar una onda. A mayor nivel de energía, la onda va a presentar mayor energía. Las ondas con mayor energía generalmente tienen una mayor cantidad de crestas, por lo tanto van a ser ondas más complejas. El segundo número cuántico es el subnivel de energía y fue propuesto por Sommerfeld y colaboradores. Se desarrolló cuando la tecnología permitió determinar que los electrones se comportaban de una manera mucho más compleja que la sola presentación de unas cuantas bandas fijas de energía que representaban el nivel principal. Habían bandas que, si se observaba bien con mejores instrumentos, presentaban unas pequeñas subbandas muy cercanas, y por eso se los denominó subnivel de energía. Originalmente Sommerfeld también las imaginó como unas pequeñas subórbitas con formas diferentes, ya no serían circulares, sino elípticas. Sin embargo, cuando cambió el paradigma de ver al electrón como un planeta y
a verlo como una onda estacionaria, este subnivel de energía pasó a representar la forma general de una onda estacionaria. Cada nivel de energía va a tener una cantidad fija de formas de onda estacionarias, aumentando desde el primer nivel hasta los niveles mayores. Por ejemplo, el primer nivel de energía solo tiene una forma de onda general posible y es una forma esférica. A esa forma simple la llamaron simple y por eso la letra S. Para el nivel 2 ya aparecían dos formas generales de onda, la forma S y la forma P, mientras que la forma S tendía a tener una forma esférica con crestas de onda internas hacia el interior de la onda. La forma P tenía dos lóbulos. En el tercer nivel aparece no solo la forma S, la forma P, sino que también aparece una nueva forma, la D, y así sucesivamente. Si lo observa, cada nivel de energía va incrementando la cantidad de subniveles uno a uno. Es por eso que vamos a decir que el nivel de energía 1 tiene un subnivel, el nivel de energía 2 tiene dos subniveles, el 3 tiene tres subniveles y así sucesivamente. El cuarto, que tiene un nombre especial, aparte de S, P, D, es F. Después del subnivel F, los subniveles se siguen nombrando en orden alfabético después de la F. Por lo tanto, para el nivel de energía 5 vamos a tener S, P, D, F y G. Para el 6 terminará en H y para el 7 en I. Sin embargo, cabe resaltar que los electrones se hacen inestables, además el orden de llenado de esos subniveles no es horizontal sencillo. La cantidad de electrones de cada subnivel de energía va aumentando también y para ello vamos a necesitar otra tabla. Entonces vamos a tener que el subnivel S va a tener una capacidad máxima de 2 electrones. El subnivel P va a tener una capacidad máxima de 6 electrones. El subnivel D va a tener una capacidad máxima de 10 electrones. El subnivel F va a tener una capacidad máxima de 14 electrones. Y si lo notan, van a crecer de 4 en 4. Por lo tanto, el subnivel G va a tener una capacidad máxima de 18 electrones. El H va a tener una capacidad máxima de 22 electrones y el I va a tener una capacidad máxima de 26 electrones. Sin embargo, los únicos subniveles que realmente se tiene noticia que existan llegan hasta el F. ¿Y cómo sabemos que los demás tienen esas capacidades electrónicas? Pues resulta que los subniveles azimutales también son entidades matemáticas que se describen mediante la teoría atómica moderna o teoría cuántica. Y como entidades matemáticas se puede predecir su capacidad electrónica. Un tercer estado cuántico que llamaremos magnético, que sin embargo lo reconoceremos más fácilmente como la distribución espacial de una onda. Algunas ondas son simétricas como las orbitales S, que tienen la misma forma desde el ángulo que se las mire. Sin embargo, los orbitales P, al ser ondas asimétricas, pueden tener una distribución espacial horizontal, vertical o de aproximación y alejamiento con respecto al punto de vista del observador. Es decir, tienen formas diferentes dependiendo de cómo se las mire, una distribución espacial. El tercer número cuántico determina no solo la forma de la onda, sino también el modo en que está distribuida en el espacio. Cabe destacar que eso también es un sinónimo de lo que llamamos orbital, porque cuando ya tenemos la forma de la onda y su distribución espacial, la podemos identificar claramente con un, entre comillas, dibujito. En términos de las configuraciones electrónicas, el tercer número cuántico o magnético me va a indicar únicamente la cantidad de orbitales que tendrá un azimutal, es decir, la cantidad de distribuciones espaciales de las formas de las ondas. Por lo tanto, el S, al ser una condenada esfera, así tenga formas interiores diferentes, se ve de la misma forma independientemente del punto de vista, y por lo tanto solo tiene un número magnético posible. El P tiene tres puntos de vista posibles, por lo tanto va a tener tres orbitales y su número magnético será 3. El D va a tener 5 puntos de vista y formas de onda diferentes, por lo tanto tiene un número magnético de 5. El F va a tener 7
formas de onda y así sucesivamente va aumentando de impar a impar. Adicionalmente, cada orbital va a tener una capacidad máxima de electrones de 2. Así, por ejemplo, como el número de orbitales del subnivel S solo es 1, significa que solo tiene una capacidad de 2 electrones. Visualice en esta situación de configuraciones electrónicas a los orbitales como si fueran cajitas con una capacidad máxima de 2 electrones. Así, por ejemplo, en el subnivel D, que tiene 5 cajitas y cada de esas cajitas tiene una capacidad de 2 electrones, entonces todo el subnivel D va a tener una capacidad de electrones de 10. El subnivel F, al tener 7 cajitas, cada una con una capacidad máxima de 2 electrones, va a tener una capacidad máxima de 14 electrones y así sucesivamente. Por lo tanto, si lo que necesita es sacar la capacidad máxima de los electrones en cada nivel grande, entonces lo que tendrá es que sumar la capacidad máxima de electrones de cada simutal. Por ejemplo, en el nivel grande, en el nivel de energía 3, vamos a tener una capacidad máxima de 2 más 6 más 10, o sea, 18 electrones, y así sucesivamente. El cuarto número cuántico se denomina spin y representa algo que debemos imaginarnos como si fuera el giro del electrón. Pero como el electrón también es una onda, significa que el spin debe significar algo diferente cuando el electrón se está comportando como una onda. Sin embargo, nuestras mentes no son capaces de imaginarlo. Esto es una predicción matemática y una medición con instrumentos que permiten ver bandas diferentes, pero tratar de describirlo en palabras es difícil. Así que, por el momento, para el cuarto número cuántico, forzosamente debemos abandonar la visión de onda de los electrones que hemos mantenido para los otros números cuánticos y volver a tener al electrón como si fuera un planetita. De este modo, podemos imaginar que el spin es como la rotación que tiene el electrón sobre su propio eje. Y aquí viene el truco. Normalmente en el estado basal, si un electrón gira hacia un lado, por ejemplo hacia la izquierda, el otro electrón que lo acompañe deberá girar hacia el lado opuesto, hacia la derecha. En las configuraciones electrónicas eso se representa por flechas. Si un electrón está representado por una flecha, el primer electrón va a mirar hacia arriba y el otro electrón va a mirar hacia abajo. Sin embargo, si los electrones se encuentran excitados, esa dirección de spin o giro puede cambiar. Una vez aclarado lo de los números cuánticos, ahora sí podemos ingresar a lo que es la configuración electrónica. Dado que existen 4 números cuánticos, también podemos tener 4 tipos de configuraciones electrónicas dependiendo de la cantidad de números cuánticos que se representen. Normalmente, las tablas periódicas nos trae una configuración electrónica de 2 números cuánticos, la que representa el nivel principal de energía y la que representa el subnivel de energía. Por lo tanto, usted debe saber ya que el subnivel S tiene una capacidad de 2 electrones, el P de 6 electrones, el D de 10 electrones y el F de 14 electrones. También hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que el orden de llenado no es horizontal. De hecho, los primeros científicos que establecieron este orden de llenado pensaban que así lo era porque el hidrógeno se comportaba así, pero los demás elementos no lo hacen, sino que se comportan de manera diagonal. Esto es porque la relación de energía y su nivel es un poco más complicada. Es por ello que solo podemos predecir la configuración electrónica de los elementos que terminan en la S y los elementos que terminan en la P. La relación de energía de los elementos que terminan en D y F es complicada e impredecible, y por lo tanto aquí las reglas no nos sirven y debemos usar la información de la tabla periódica porque es algo que debe obtenerse de manera experimental. Así pues, nos centraremos única y exclusivamente en las configuraciones electrónicas de 2 números cuánticos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es aprender a utilizar la regla de Aufbau. Vamos a construir una configuración electrónica vacía para ver cómo es el orden de lectura de esta regla. Se comienza desde el nivel más bajo de energía, siendo este 1s. Los electrones los podemos representar ya sea como
superíndices o potencias para el subnivel o como cajas. Vamos a utilizar la representación de cajas. Entonces, el siguiente nivel que se llena es el 2 y su subnivel va a ser el S. Por lo tanto, el siguiente es 2S. El siguiente nivel en este orden va a ser 2P. El siguiente va a ser 3S. El siguiente, según este orden, va a ser 3P. El que sigue de 3P es según la flecha diagonal 4S, no 3D, porque 4S tiene mucha menos energía que 3D y por lo tanto los electrones van a posicionarse en ese lugar, porque es un lugar más estable con menos energía. Y así sucesivamente se van llenando niveles y subniveles a medida que usted vaya necesitando gastar electrones. Ahora, aparte de el orden de llenado, debemos tener una cantidad de electrones para hacer configuraciones electrónicas. Normalmente los elementos en su estado basal van a tener una cantidad fija de electrones igual a su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un número atómico igual a 1, va a tener un solo electrón para llenar y por lo tanto solo va a tener una configuración electrónica de 1s. Entonces va a ser 1s con un electrón en su interior. Elementos con más electrones pues van a necesitar pues una configuración electrónica más complicada. Por ejemplo, el flúor. Su número atómico es 9. Por lo tanto, vamos a necesitar suficientes niveles y subniveles para completar 9 electrones. Con el S tendríamos 2, con el otro S tendríamos otros 2, iríamos 4, y con el P tendríamos 6, o sea 10. Por lo tanto, vamos a tener que tomar estos 3 subniveles e ir llenando los 2 primeros, los 2 segundos y P hasta completar 9, o sea, llenar hasta 5. Aquí ya tenemos 2, 4 y 5, 9 electrones para completar la configuración electrónica del flujo. Para finalizar, si usted cuenta con tabla periódica, puede omitírselo de la tabla de Aufbau y consultar la configuración electrónica resumida que se encuentra en la tabla. Por ejemplo, para el hierro nos dice que debemos consultar argón y adicionalmente adicionar 3d6, 4s2. Y entonces anotamos argón, 3d6, 4s2. Pero ahora deberemos descomponer toda la configuración electrónica del argón. Entonces consultamos la configuración que tiene argón. Y una vez en el argón, vamos a mirar todas las configuraciones electrónicas de la columna de gases nobles. Y ahí vamos a tener todo el orden de llenado, desde 1s2 hasta 3p6. Por lo tanto, vamos a colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lo que significa tomar hasta la 3P, borrar argón y llenar completos todos esos subniveles de ahí hacia atrás. Las P's tienen 6 electrones, las S's tienen 2 electrones. Las P's tienen 6 electrones y las S's tienen 2 electrones. Y así se hace una configuración electrónica rápida siempre y cuando usted tenga la tabla periódica. Bien, eso fue un resumen para configuraciones electrónicas, enfocándonos en las configuraciones electrónicas de dos números cuánticos. Espero que les sea útil.